¿Cómo están? Buen día. Les saluda el licenciado nutricionista Paul Cachay. Hoy estoy para mostrarles un poco la funcionalidad del sistema NutriSoft, el cual nos va a ayudar a valorar desde niños hasta adultos mayores, incluso deportistas, por ejemplo, con este sistema súper fácil y práctico. Si nosotros queremos iniciar una valoración, por ejemplo, de un paciente adulto, o en este caso un paciente niño, vamos a tener que darle simplemente, si es adulto, en esta casilla, mis clientes, si es adolescente acá, y si es niño, en este segmento, por ejemplo. Vamos a tomar como ejemplo un paciente tipo adulto. Vamos a considerar, nos va a llevar a esta plataforma. En esta plataforma de datos, lo que vamos a colocar es todos los datos correspondientes a esta persona que queremos evaluar, por ejemplo. Tienen acá todos los espacios para colocarle. Este es el código de atención, ya está predestinado un código. Simplemente van ustedes a llenar todos los espacios que se encuentren en blanco, por ejemplo. Hablamos de nombre, apellido, fecha de nacimiento, fecha de evaluación, datos personales. Hablamos también, por ejemplo, datos con frecuencia respiratoria, presión arterial, antecedentes familiares. Hablamos de alergia, análisis clínicos también le pueden ustedes estar llenando, por ejemplo. Tienen varios análisis para que coloquen. También tolerancia oral a la glucosa, datos antropométricos como por ejemplo el peso, la talla, pliegues cutáneos básicos. Estos sí tienen que llenarlo, de preferencia o lo llenan los 4 primeros o lo llenan todos los 7 datos de pliegues, por ejemplo, para tener una mejor valoración. Perímetros antropométricos básicos, el abdominal, cintura, cadera, muñeca, brazo relajado, brazo contraído, antebrazo, muslo, medial y pierna, para tener un dato mucho más preciso, mucho más completo de una persona a evaluar, por ejemplo. Ahora, si a la persona, ustedes aparte de estos perímetros y pliegues, necesitan valorar el somatotipo completo, entonces van a tener que llenar todo este segmento, por ejemplo, talla sentado, la envergadura, el somatotipo, en este caso las longitudes, todas las longitudes que corresponda, por ejemplo. También le pueden estar llenando los diámetros para tener ese dato mucho más preciso. Si es que no van a valorar el somatotipo, simplemente se quedan con datos antropométricos básicos, tanto de pliegues como perímetros, y automáticamente pasarían a este segmento. Ya lo que es indicadores nutricionales como IMC, diagnóstico del IMC, índice cintura-cadera, diagnóstico de índice cintura-cadera con textura, perímetro muscular del brazo, el riesgo de comorbilidad, por ejemplo. Todos esos datos, sumatoria de pliegues, tienen en este segmento los pesos ideales teóricos de diferentes formas, según el índice de masa corporal, según la contextura, la ecuación de Hadmi, de Robinson, la metropolitana, de Lorenz, Perron, Broca, peso corregido, por ejemplo. Todos ellos, el porcentaje de grasa ideal, la densidad corporal, tienen incluso los porcentajes de grasa según diferentes estimaciones. Tienen ahí para que escojan a cuál les favorece mucho más. Esto de antropometría y ISAC le va a salir siempre y cuando haya llenado todos los datos de somatotipo. Si es que no han llenado todos los datos, no van a tener este dato de antropometría o ISAC, por ejemplo. Estos de acá me dan el porcentaje de grasa de igual forma, pero más cuando van a valorar esto a una persona de menor de edad. Datos, si es que usan balanzas con bioimpedancia, los datos de esa bioimpedancia lo pueden colocar acá. Todo este segmento es full para bioimpedancia, tanto la masa grasa, masa muscular, masa ósea, tasa metabólica basal. Si quieren el descriptivo según kilogramos de masa grasa, de igual forma también lo tiene, según todas las estimaciones que correspondan. Según bioimpedancia, de igual, porcentaje de masa muscular. Estos datos les va a aparecer cuando hayan colocado todos los datos de somatotipo, si es que no les va a aparecer en blanco o no les va a aparecer completo. La masa ósea, masa residual, agua corporal, medidas básicas, por ejemplo, según las proporcionalidades de Phantom. De igual forma, esto está relacionado con los datos de somatotipo. Hablamos también, por ejemplo, acá, los 5 componentes. De igual forma, eso en función a los datos ya de somatotipo. Todo esto es somatotipo. Si es que no han llenado, van a tener que saltarse directo
hasta el segmento ya de valoración de gasto energético total. Para este segmento, para calcular el requerimiento energético de una persona, van a tener que considerar varios factores. Uno, el nivel de actividad física, la persona, si es que es una actividad sedentaria, activo o poco activo, por ejemplo. Si es que no saben cuál es el dato de la persona de actividad física, van a ese segmento, METS y actividad física, dan clic y les va a aparecer una plataforma, por ejemplo. Ese segmento les calcula o les determina el METS dependiendo de la actividad. Si es que hace actividad, por ejemplo, si todos los días pasea un perro, por ejemplo, por 60 minutos, entonces estamos hablando que va a consumir 3 MET, por ejemplo. Si es que no, si es que simplemente su actividad es sedentaria y quieren saber solamente el nivel de actividad física, si ustedes consideran es una actividad física entre lo moderado, sedentario, moderado o vigoroso o activo, ya ustedes van a tener que llenarlo, por ejemplo. Pero tengan en cuenta que siempre tenemos que llegar a 24 horas en el nivel de actividad física. Si es una persona de tipo de actividad física baja o sedentaria, le llenarán este formulario. Si es que es una persona de moderada actividad, entonces este segmento sí es vigorosa de igual forma, cualquiera de ellos. Previo, considerar el código de la persona que están evaluando para tener los datos acá respectivos. El nivel de actividad física, este número le sale acá, por ejemplo, regresan nuevamente a la base de datos y siguen llenando ya la información que se hayan quedado para la persona o el código que han ido valorando y colocan acá, por ejemplo. Simple no, si ya conocen el nivel de actividad física, directo lo van colocando a ese segmento. Si que tienen una actividad o un deporte en especial y conocen el número de MET de esta persona, entonces le ponen el número de MET. Si tiene una enfermedad, de igual forma le pueden colocar una enfermedad o un factor de estrés, dependiendo de la enfermedad. También el factor de estrés, conociendo acá, dando clic y les va a aparecer todas las enfermedades o los factores de estrés que pueden ir padeciendo esta persona y colocarle el valor que le corresponde. Efecto térmico de los alimentos, si es que consideran que debe llevar esta persona, le ponen el porcentaje que corresponde. El peso que van a usar para determinar la tasa metabólica basal, tienen diferentes pesos, ustedes pueden colocar cualquiera de ellos, por ejemplo, peso corregido. Según el peso corregido, tienen las tasas metabólicas basales según Harris-Benny, OMS, Valencia, Mifflin. Ahora, para determinar la tasa energética total, ¿cuál fórmula de ellas van a utilizar? Por ejemplo, si usan Harris-Benny, les aparecerá su gasto energético total, ya sumando el factor de estrés, sumando el factor de actividad y los MET de actividad, por ejemplo, si es que han considerado sumarle. Si es que no, lo dejan en blanco. Pasando ya al otro segmento, en el otro segmento ya vamos a tener lo que es el desglose de cada uno de los nutrientes, macronutrientes principalmente, sobre los requerimientos. Acá van a tener que ustedes colocar los gramos de proteína por kilogramo de peso que quieren darle a esa persona y les aparecerá también el porcentaje de distribución según el peso corregido, según el peso elegido, dependiendo cuál hayan sido. Por ejemplo, el peso corregido o el peso elegido va a ser este peso de acá. Vamos a colocarle, por ejemplo, que yo necesito valorar a mi paciente según el peso de su contextura, por ejemplo. Según el peso de su contextura, entonces en este segmento tendré el peso elegido, será mi peso de contextura. Estamos eligiendo que es un promedio de distribución del 29% y el otro 29.7% según el peso corregido. El porcentaje de grasa que quieren darlo a su dieta, el 30%, el 25%, el porcentaje que ustedes consideran, y acá les va a salir también según el peso actual cuánto es lo que están dando, gramos de grasa, según el peso corregido y según el peso que han elegido, por ejemplo, y el total de igual forma. Por diferencias les va a tener que salir el requerimiento de carbohidratos y la lista de intercambios que está en función a 15 gramos de carbohidratos. Ahora ustedes también pueden distribuir todo su plan de alimentación, por ejemplo, todo su plan de alimentación de acuerdo al tiempo de comida, desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, y darles un porcentaje, por ejemplo. Pueden darle al desayuno 30, al almuerzo 50 y a la cena 20 y ya completaron su 100%, o si no, fragmentarlo ya en porcentajes mucho más disminuidos, dependiendo del tiempo de comida. La idea es que todos me sumen un 100%, por ejemplo.
En los otros datos me aparece más para el tema ya valorar la actividad física o al menos su capacidad aeróbica y anaeróbica de la persona. Aparecen los datos de frecuencia cardíaca máxima para recomendar más que todo el nivel de entrenamiento. Generalmente un requerimiento de actividad moderada e intensa está por encima del 70% de frecuencia cardíaca máxima, entonces eso al momento de recomendar las actividades. Los test de valoración de actividad física, test de Cuffier, de Ruffier, test de Ligan, por ejemplo, test de Burpee, test de Fisher, test de McCartney, test de Bruce, dinamometría o de push-up, por ejemplo, dice que consideran hacerle una receta médica a la persona. Entonces acá en este segmento, por ejemplo, le pueden ir colocando un diagnóstico para cual le pueden recomendar algún medicamento o le pueden recomendar más que todo un suplemento nutricional, por ejemplo. Si es que hay algunas observaciones adicionales, le pueden ir colocando en este segmento. Si es que no, y han llenado todos los datos que corresponden para su paciente, luego van a lo que es historia clínica. En esta historia clínica simplemente van a escoger a su paciente, si es que no está el paciente el nombre que le corresponde al paciente, buscan acá en buscar y escriben el nombre de la persona que quieren evaluar. Por ejemplo, yo quiero evaluar a la persona Dávila, entonces con doble clic yo ya estaré seleccionando automáticamente y me aparecerá todos los números de citas que han tenido la persona, las fechas y los códigos de atención. Simplemente yo dando en el segmento de cita y puedo marcar la cita que me corresponde, por ejemplo. En este caso solo esta persona tenía una cita, una valoración, por eso que me aparece una cita. Si tuviera más valoraciones aparecerá todos los números de cita y ustedes pueden ir buscando el número de cita que quieren colocar. Por ejemplo, yo quiero la cita número 1 y me aparece todos los datos que ha tenido esta persona en esa primera cita, por ejemplo. Si quiere valorar la cita número 2, acá le aparecerá la 2 y de igual forma le saldrá el descriptivo de cada uno de los datos que haya tenido, por ejemplo. En este es un descriptivo genérico ya resumido de cómo están sus indicadores nutricionales, su densidad, su peso ideal, su agua corporal, sus componentes corporales, el requerimiento de nutrientes, por ejemplo, de proteínas, de grasa, de carbohidratos, según el peso actual, peso usado, su distribución porcentual, los números de intercambios, su gasto energético total, las kilocalorías por kilogramo de peso. Está también según el tiempo de comida, por ejemplo, cuánto es lo que van a dar el porcentaje y cuánto de nutriente corresponde para cada uno de ellos, el número de intercambios de carbohidratos que van a tener que dar por cada tiempo de comida, la frecuencia cardíaca según el nivel que consideren, el requerimiento o las recomendaciones de ejercicios. Acá pueden ustedes cambiar el tiempo, por ejemplo, si no quieren 60 minutos pueden colocarle 30 minutos, si es que no, ahí está. Diferentes actividades físicas, acá hay un resumen, ya vamos a ver en la área de sección de deportes el nivel de el gran número de actividades físicas que pueden ustedes ir seleccionando, un descriptivo de todo el resumen para ver cómo va con la evolución de ciertos indicadores, en especial con el IMC, el peso, el porcentaje de grasa, perímetro de cintura, perímetro abdominal, la sumatoria de 6 pliegues. Y para entregarlo a la persona que han evaluado, le hacen una ficha, automáticamente se va llenando esta ficha también. Ustedes pueden modificar en este segmento el porcentaje de grasa que quieren que sepa la persona, le pueden dar. Si es que no, pueden dejarlos ahí, el peso ideal que también que quieren modificarlo, el perímetro, el porcentaje de grasa, de acuerdo a qué fórmula quieren estimarlo. Y sobre todo, en este segmento también les aparecerá para entregar a la persona el medicamento que pueden ustedes considerar. Esto para que les aparezca previamente tienen que haber llenado el formulario de receta médica. Una vez que han completado todo ello, ustedes le pueden dar guardar en PDF, les va a pedir es conforme la receta, si es que los medicamentos que han sumado en este segmento es conforme para el paciente que han evaluado. Si es que fuese sí, le dan sí y automáticamente el sistema, la ficha de atención les va a guardar en el escritorio de su computador ya para que le pueden enviar por correo a la persona que han evaluado. Esto si es que hubiese sido una persona adulta. Si es que no es adulta, el proceso es el similar. Van a niños, por ejemplo, adolescentes, llenan todos los datos, de igual forma les va a aparecer sus datos respectivos. Si es que no está la persona que quieren buscar, buscan acá. Una vez que han identificado, tienen todos sus datos, tienen sus indicadores nutricionales según las tablas de OMS, las desviaciones estándar, sus
pesos ideales, sus IMC ideal, sus tallas ideales, su distribución. A diferencia de los adultos, en este segmento ustedes pueden modificar, por ejemplo, los requerimientos. No lo pueden modificar directamente en la base de datos, pero sí lo pueden modificar en este segmento descriptivo. De igual forma les aparecen para colocar los medicamentos, si es que ustedes necesitan, y un cuadro de seguimiento, por ejemplo. De igual forma pueden darle en guardar en PDF y les guardará automáticamente los datos. Regresan acá, si fuese niño de igual forma tienen los mismos datos. Si quieren MED ya lo vimos, si quieren más deportes o más ejercicio, por ejemplo, esto solo considerando para pacientes de tipo adulto, solo para ellos es, por ejemplo. Entonces ustedes cuando hayan llenado la historia clínica les aparecerá el nombre de la persona automáticamente. Si quieren valorar otra fecha, si la persona que han elegido en historia clínica ha tenido más de una valoración, les aparecerá todos los códigos de valoración y podrán escoger el código que corresponde. Si es que no, simplemente se quedan con el primer código. Acá pueden igual ustedes modificar el tiempo de ejercicio y les aparecerá todos los MED para cada una de las actividades deportivas si es que se dedica a algún deporte en particular, por ejemplo. Y estos MED lo pueden ustedes considerar para cuando hagan determinación de su gasto energético total. Por ejemplo, si es que es una persona deportista y practica boxeo todos los días, 1 hora, el número de MED que van a tener que considerar sería el número de 6, por ejemplo. Acá les aparece también los datos de interpretación de los diferentes tests, cómo le ha ido, por ejemplo, su resistencia aeróbica, su capacidad aeróbica, su test de Georg Fischer, por ejemplo, si que le han hecho también, su VO2 máximo, el VO2 máximo según McCartney, sí que tiene una interpretación acá buena, mala, regular, por ejemplo, el test de Pulse, nanometría, sí que su tasa de generación de masa muscular, por ejemplo, es alta, es baja, su frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco de entrenamiento. Ustedes pueden modificar, por ejemplo, el pulso en reposo con el inicio a la intensidad de ejercicio que quieren que trabaje su persona o su paciente, y los tiempos de ejercicio y algunas actividades, por ejemplo. Eso es en forma resumida. Ahora si quieren diseñarle un ejercicio HIIT, de igual forma ustedes pueden modificar acá los tiempos, cuántos segundos de descansos, el tiempo de ejercicios, el tiempo del número de ejercicios, por ejemplo, cuántas series o repeticiones y descanso entre cada serie, les va a dar un aproximado en tiempo, en minutos, y las calorías que estaría quemando solo haciendo este ejercicio. ¿Qué ejercicio puede elegir? La persona tiene gran cantidad de ejercicios que pueden ir escogiendo para que vayan haciendo, por ejemplo. El resumen, de igual forma esta hoja se puede imprimir para que le entreguen a la persona, guardar en PDF y ya tendrán el descriptivo de la persona en una hoja virtual para que pueda elegir los ejercicios que más le corresponda en función a lo que le están prescribiendo sus ejercicios de HIIT. Volvemos a la pestaña principal, el recordatorio de frecuencia de 24 horas. Cuando vayamos a llenar, lo que primero van a tener que hacer ustedes es ver qué tipo de paciente es. ¿Es un paciente adulto? ¿Es un paciente menor de 5 años? ¿O es un paciente adolescente? Entonces, si fuese adulto, le dan adulto. Si es menor de 5 años, les va a jalar automáticamente la persona que está en su ficha de atención de historia clínica, ya sea adulto, adolescente o niño. Así que tengan bastante cuidado. Si es adolescente, de igual forma, automáticamente se va a automatizar los datos, y estos datos nos importan porque se actualizan los datos de requerimientos que ya le calcularon. Miren acá, ya si es niño, automáticamente nos da nuestra distribución porcentual. Si es adolescente, de igual forma, y si es adulto, por ejemplo, con mucho más razón, por ejemplo, le pueden ir seleccionando. ¿Cómo llenamos estos datos? Muy sencillo, solo necesitamos dos cosas: el código del alimento y la cantidad de alimento que ha ido consumiendo según el tiempo de consumo. ¿Cómo es el código del alimento? Fácil, voy acá, buscar código, escriben el alimento, por ejemplo, si en este caso la persona consumió una manzana, escriben manzana, acá está manzana, manzana lleva el código C43, entonces ese código lo pueden escribir acá, por ejemplo, C43, y cuánto ha consumido de esa manzana. Suponemos que una manzana de 150 gramos se ha consumido en el desayuno, por ejemplo. Esta persona entonces ya automáticamente le va a ir sumando hacia los requerimientos y sacar un porcentaje de ecuación de cuánto ha consumido para cada nutriente y cada micronutriente, por ejemplo. Eso es en lo que es R24 en frecuencia 24 horas.
Y en diseño de dieta es el mismo protocolo. Buscamos también, si quieren planificarle una dieta mucho más personalizada, qué alimentos específicos puede consumir, le pueden hacer. Si es que no, podemos ir también a valorar la frecuencia de consumo. La frecuencia de consumo son una gran cantidad, una frecuencia ya es una frecuencia de consumo ya validada, y ustedes pueden ir seleccionando cada uno de los datos, por ejemplo, para cada alimento. Consume una vez por mes, una o dos veces por mes, o a la semana, o por día, por ejemplo. Esta sección, esta columna, siempre y cuando la persona, el alimento haya consumido más de 4 porciones al día, entonces pueden llenar directamente la porción. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer, por ejemplo, que esta persona ha consumido algo más práctico, pan, por ejemplo. Si esta persona consume más de 5 panes todos los días, ponen, por ejemplo, si consumen 5 panes todos los días, ya llenan 5 panes acá y ya no llenarían este segmento, por ejemplo, de acá. Solo colocarían la cantidad de ración. Si es que consume menos de 4, entonces van a tener que llenar acá, por ejemplo. Si consume solo una porción por día, escogen acá una porción por día y les dará su requerimiento energético, por ejemplo. Acá les dará un descriptivo, si es que está en déficit adecuado, está en exceso, por ejemplo, qué nutriente, para que ustedes puedan desarrollar ya un requerimiento de nutrientes mucho más específico para esta persona. Muy bien. Ahora ustedes también pueden destinar un plan de alimentación de acuerdo a su lista de intercambios, por ejemplo. La lista de intercambios tiene diferentes grupos. Los grupos de alimentos también a las personas que compran el sistema se les va a hacer proporcionar esa lista en la cual se está trabajando este sistema. El grupo de frutas, verduras, cereales, tubérculos, cada uno de ellos, ustedes van a tener que dar cuántas porciones le van a tener que dar a esta persona, por ejemplo. Habíamos recordado que los requerimientos para esta persona que habíamos valorado es en promedio de 30 intercambios, entonces ustedes tienen que ir llenando los intercambios hasta completar lo que corresponde. Este punto hay solo 17, entonces si corresponde más van a tener que llenar más intercambios. Y cada intercambio, por ejemplo, si hemos dado 5 frutas, en este segmento de desayuno, media mañana, almuerzo, vamos a tener que distribuir esas 5 frutas, por ejemplo, hasta que nos diga, ok. Caso contrario, por ejemplo, si yo le doy una fruta acá, una ración, me va a decir que ya pasé. O en tal caso, por ejemplo, si yo no he completado aún, le va a decir que está faltante, por ejemplo. La idea es que completemos todos los requerimientos hasta que lleguemos, ok. Mientras todos completemos esta ficha y le podemos incluso enviar a la persona que hemos hecho este plan de alimentación. Volvemos de igual manera, diseño de menú, ya lo hemos visto, tabla de alimentos, están todos los alimentos categorizados según grupos de alimentos. Hay más de 1500 alimentos que ustedes pueden colocar, incluso pueden ustedes agregar más alimentos también, o modificar, por ejemplo, quizás este alimento, el sorgo, según ustedes, por ejemplo, puede ser más o menos, lo pueden ir modificando estos datos. Y para la receta médica, por ejemplo, están los medicamentos de acuerdo a su función. Por ejemplo, están las hormonas tiroideas, tipo de los que pertenecen al grupo de estrógenos. Ahí están todos los medicamentos, los que son anticonceptivos, por ejemplo, inmunológicos, la forma como vienen, la concentración en la que se viene en el mercado, por ejemplo. Y si quieren ustedes elaborar una receta médica, de igual forma. Simplemente la receta para quién va a ser, ustedes en este segmento, por ejemplo, escogen el nombre, ya sea de la ficha de adultos, de adolescentes o de niños, ustedes colocan acá, les aparecerá también el diagnóstico que van a tener que llenar en la ficha de historia clínica correspondiente para la persona que han evaluado. Si es adulto, por ejemplo, estará el nombre acá, automáticamente les saldrá adulto. Si es que es menor de 5 años, se han escogido el nombre de la persona, o si en este caso si es un adolescente, por ejemplo, de la ficha de adolescente. ¿Cómo agrego el medicamento? Sencillo, van simplemente a la sección de medicamentos, escogen o buscan el alimento, el medicamento, o el suplemento. Vamos a suponer que le quieren dar a esta persona adolescente hierro, por ejemplo. Ahí están todos los hierros en el que viene.
Si le quieren dar, por ejemplo, hierro en tableta de 600 miligramos o de 300 miligramos en la que viene, simplemente seleccionan el alimento y con doble clic automáticamente se va a ir agregando. Este segmento, para que me aparezca en la sección de historia clínica de la persona que he evaluado, voy a tener que llenarlo en números correlativos. Entonces acá le pongo el número 1, la forma farmacéutica, por ejemplo, acá es tableta, le escriben tableta, por ejemplo, la frecuencia que le van a tener que dar a este medicamento, vamos a suponer que cada 24 horas, una vez al día, la duración, vamos a suponer que le van a tener que dar por 30 días, y la vía que le van a escribir oral. Si se han dado cuenta, automáticamente me calcula cuántas tabletas necesito para completar el tratamiento necesario. Si ya no quieren esta receta, por ejemplo, ya quieren otra receta, simplemente le dan en borrar receta y automáticamente se limpia la receta y pueden escribir nuevamente otros datos, por ejemplo, de la persona. Eso es todo. Ahora, si quieren ustedes hacer todos sus análisis de datos para un trabajo de investigación, de igual forma ustedes cuando den clic acá les va a exportar a otros libros de Excel en el cual aparecerá todos los datos para que ustedes puedan hacer sus análisis respectivos. Eso sería al menos un resumen básico, sencillo del sistema, lo que se puede hacer con NutriSoft. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Cualquier duda lo pueden hacer enviando al correo o si no, ya poniéndose en contacto. Dejaré en la descripción del video todos los datos como pueden ir ubicando para adquirir el sistema. Gracias. Que tengan un excelente día.